Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy vamos a tener una introducción para poder tener un mejor entendimiento de este conflicto que está teniendo lugar entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Entonces, vamos a darle unas pinceladas a este tema desde una perspectiva informativa, con una perspectiva bíblica, pero también informativa en cuanto a hechos históricos a través de los años, para que podamos entender cómo surge todo esto y dónde estamos, desde luego a la luz de la palabra de Dios. Y que esta introducción nos sirva como este tema para iniciar luego con algunas de las profecías escatológicas sobre los últimos tiempos. Profecías en las cuales Israel eh, es usado por Dios como un reloj escatológico. La palabra de Dios nos invita a observar a Israel para poder conocer los tiempos finales. Bueno, eh, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo suscribirte al canal cuando mires el programa, si te gusta el contenido, y seguirnos acompañando. Una perspectiva bíblica sobre el conflicto en este momento entre Israel y Hamas. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de observar lo que le sucede a Israel para entender el final de los tiempos. Vamos a buscar esa respuesta a través de este estudio informativo en el cual estaremos compartiendo algunas porciones del texto bíblico que nos iluminen para comprender mejor la realidad de este conflicto, pero siempre a la luz de la escritura, pero teniendo en consideración los acontecimientos reales históricos, sobre todo en este caso particular de guerras anteriores, de conflictos, de tensiones que se han dado entre Israel y los diferentes pueblos árabes, no solamente con Hamas. Así que esperamos que el Espíritu de Dios nos ilumine y podamos sacar provecho de este tiempo. ¿Por qué la iglesia debe de observar lo que le sucede a Israel? Para entender en qué momento estamos del final de los tiempos, qué tan cerca o qué tan lejos. Porque Israel es lo que Dios usa como reloj para mostrarnos los tiempos en que estamos. Israel es el elemento que Dios usa para eso. La conciencia política es un aspecto fundamental para poder discernir los tiempos finales. Cuando hablo de conciencia política no me refiero a un dominio de la política internacional, pero sí el tener una cultura general sobre lo que está sucediendo a nivel de Israel y de otros países e inclusive en los gobiernos de nuestro país. Siempre tiene una gran relevancia en el contexto bíblico. Ustedes van a poder apreciar cuando leen el Antiguo Testamento que Dios habla de naciones, Dios habla de gobiernos. Eh, ¿Por qué? Porque las naciones son muy importantes en el plan de Dios. Ahí, claro, cuando hablamos de la salvación siempre es individual, siempre. Dios no salva a una nación, Dios salva a individuos que creen personalmente que Jesucristo es el Señor y que es el Mesías y que murió y resucitó entre los muertos. Pero muchas veces Dios se dirige y nos da mensajes de naciones. Entonces, la política es importante y tener una cultura general nos va a ayudar siempre a entender sobre todo los temas escatológicos.
o sea, todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos. La escatología es la rama que cubre el final de los tiempos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que volver a ver a Israel para entender en qué momento histórico estamos en referencia a los tiempos finales? Porque toda la Biblia está escrita sobre el pueblo de Israel. Desde el Génesis empieza la historia de un pueblo que Dios forma, que se llama Israel, porque fue a través de Israel a donde Dios, fue a Israel a donde Dios envió al Salvador del mundo. El Salvador del mundo nació en Israel. Fue en Israel donde murió y resucitó el Mesías. Fue en Israel. Fue en Israel donde nació la iglesia. Toda la historia de Hechos de los Apóstoles inicia en Jerusalén. Y es a Israel a donde regresará Jesucristo. Y es también en Jerusalén donde tratará de sentarse el anticristo. Y puedo seguir con una lista mucho más amplia. Lo dejamos ahí porque creo que con esto es suficiente para que sepamos y podamos comprender por qué Israel es punto de referencia importantísimo en la escatología, en el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Crónicas, primera de Crónicas 12:32, dice lo siguiente: de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Este es un texto en el cual el rey David está reclutando personas que se van a unir a él, grupos, ciudades, etnias, ¿ok? Cada uno de estos grupos. Y uno de los grupos que se une a David son los hijos de Isaacar, que eran 200 jefes y todos sus parientes, era casi como una ciudad, y todos sus parientes. Y dice que este grupo, cada uno de los grupos, cuando usted lee Primera de Crónicas 12, va a ver que unos eran diestros en la pelea, en la guerra, unos eran diestros en la espada, otros eran diestros en otras áreas. Los hijos de Isaacar eran diestros en el conocimiento de los tiempos. De hecho, el original lo que dice es en el discernir los tiempos. Entonces, para nosotros hoy como creyentes, en esta época moderna, el discernimiento de los tiempos es muy importante. Y para discernir los tiempos tenemos que observar a Israel. Depende de lo que Israel está viviendo, sufriendo o pasando, es qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros de la segunda venida de Cristo o del final de los tiempos. Mateo 24. Voy a leer para ustedes los versos 3, el verso 32 al 33 y luego el 42. Este es un texto bíblico que habla de señales antes del final de los tiempos también, pero aquí ya está un poco más en detalle. Lo pueden leer todo completo, Mateo 24, y les va a iluminar muchísimo en relación al tema que nos ocupa hoy. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del final del mundo? Ven, esa pregunta no solo tú te la has hecho. Los discípulos se le hicieron a Jesús ahí en el primer siglo. Miren la respuesta de Jesús en el 32. Aprendan de la higuera esta lección. La higuera es una planta que produce higos, que era muy común en Jerusalén. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, que está a las puertas. ¿Cuáles cosas? Las que él dijo
entre el verso 32 y el 3 que yo les leí, que no las voy a mencionar hoy, pero que usted los puede leer luego. Esa lista que Jesús da ahí es a la que él se está refiriendo y les está poniendo de ejemplo una planta, como cuando tú y yo vemos los árboles, ¿verdad? En nuestro continente, cuando llega octubre, por ejemplo, que los árboles cambian de colores, las hojitas de los árboles se pueden poner amarillas, otras se ponen rojas, otras empiezan a caer de las ramas y empiezan unos vientos que hacen que las hojitas se caigan. Entonces sabemos que estamos entrando en el otoño y que pronto vendrá el invierno. Bueno, es lo que Jesús quiso darles a entender con la analogía de la higuera. Por lo tanto, dice el verso 42, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Manténgase en despierto, no es despierto físicamente, sino alerta. Manténgase en contacto con esta realidad de que yo regreso, está diciendo Jesús, pero ustedes no saben qué día será. Hablemos un poco de Israel, la nación de Israel como pueblo de Dios, para ponernos un poco en el contexto. Dios le promete a Abraham una nación. Eso es lo que Dios hace. Dios se encuentra con Abraham y le dice a Abraham que de él saldrá una nación que será como las estrellas del cielo, que ni siquiera las podrá contar de lo grande que será esa nación. Dios le asigna a Abraham la tierra para esta nación. O sea, Dios le dice, y esta nación va a vivir entre este río, el río Nilo que está en Egipto y el río Éufrates que está en Siria. Ese es el espacio que les voy a dar. Ya pronto les voy a enseñar el mapa. También le dice a Abraham que él tendrá un hijo. Abraham tiene 75 años cuando Dios le habla de esto y su esposa no ha podido tener hijos. Entonces ella es estéril y el mayor, o sea, esto se le hace muy difícil a Abraham, pero bueno, se cumple la profecía, lo estaremos desarrollando en detalles ahora en los próximos slides. Se cumple y él tiene dos hijos, uno que se llama Ismael, que lo tiene con una criada de su esposa Sara, y el otro que se llama Isaac. Pues Abraham tiene a Ismael y a Isaac, la bendición viene a través de Isaac. Isaac tiene a Jacob y a Esaú, la bendición viene a través de Jacob. Y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, sus 12 hijos de quienes nacen las 12 tribus que luego son el pueblo de Israel. Y el reino de Israel se divide en dos, que es lo que luego sería Israel y Judá. A un lado se van 10 tribus y al otro lado se van 2 tribus. El reino de Israel, la capital es Samaria, que la hemos estudiado en varios estudios, tanto cuando estudiamos el Evangelio de Juan como cuando estudiamos los primeros capítulos del libro de Hechos. Samaria era la capital y de Judá la capital era Jerusalén. Entonces, esto es una breve introducción de cómo se forma el pueblo de Israel. Vamos a entrar un poquito más en detalle. El pueblo de Israel es formado por Dios mismo a través de un hombre llamado Abraham, quien tiene un hijo que se llama Isaac. Como les decía, tuvo dos, Ismael y Isaac. Pero Dios le dice a Abraham que la descendencia se la dará a través de Isaac, no de Ismael. Entonces, es en Isaac y en Ismael donde nacen estos dos pueblos. Isaac es de donde nace el pueblo de Israel, de aquella época y el actual de hoy, son descendientes de Isaac, este hijo de Abraham, y Ismael es de donde descienden todos los países árabes, incluyendo Hamas, este grupo. Y luego de Isaac
tiene dos hijos. Uno se llama Esaú y el otro Jacob. El mayor es Esaú. Son gemelos, ¿verdad? Ellos nacen al mismo tiempo, pero el primero que nace es Esaú. Sin embargo, con el pasar del tiempo y cuando ya son adultos, Esaú un día llega cansado del campo, porque le encantaba el campo, y llegó cansado del campo y le dijo a su hermano Jacob que le ofrece a su hermano, le dice a su hermano Jacob que tiene hambre. Su hermano Jacob le dice que le cambia un poco de comida que tiene preparada por la primogenitura, o sea, lo que fuera la bendición por haber sido el primogénito. Esaú se vuelve y le dice que él para qué la quiere, que claro, que la coja y que le dé la comida. Y es así como Jacob, a pesar de que fue el segundo de los mellizos que nació, de los gemelos, es el que hereda el pacto y continúa el pacto. Por eso ustedes encontrarán en la Biblia siempre que dice, entonces, Abraham, Isaac y Jacob. Y usted dice, pero ¿y dónde está Ismael? Bueno, Ismael no entra, no está, no, en la bendición que Dios le dio y la promesa que Dios le dio a Abraham, se la dio a través de Isaac. Bueno, Jacob tiene 12 hijos, de donde desciende todo el pueblo de Israel. Esos 12 hijos que son luego, como decíamos, ¿verdad? Las tribus de Israel, de donde vendrán las 12 tribus, vendrá Saúl, vendrá David y vendrá Salomón, etc. La promesa de Dios a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. O sea, ¿en dónde está Abraham en este momento? Está en Irak, lo que hoy es Irak. Ahí es donde estaba Abraham en ese momento. Y Dios le dice, deja todo esto y te vas a una tierra que yo te voy a mostrar. Ya desde ahí podemos ir perfilando cuál va a ser esa tierra. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, aquí Dios le está diciendo a Abraham, el que esté contra ti estará también contra mí. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias. Claro, en el Antiguo Testamento no existían las naciones, eso es un concepto moderno. Eran las familias, las etnias, que es lo que significa las etnias de la tierra. Y recuerden que una familia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no eran 3 y 4 como hoy, ¿verdad? Eran los 200 hijos de Isaacar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eran grupos grandes. Y esto es lo que, la promesa que Dios le da a Abraham. Entonces, para que vayamos analizando y discerniendo en relación al conflicto de hoy. Abraham y Sara tienen dos hijos, Ismael e Isaac, y la promesa continúa en Isaac, como les decía anteriormente. Leo para ustedes Génesis 16, 4, 9 y 19. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña, a Sara. Y esto lo menciono porque generalmente muchas personas cuando leen esta historia se brincan esta parte y ponen como que Sara era la que maltrataba a Agar, lo cual sí que si usted lo lee todo se encuentra con que Sara se sentía incómoda por cómo Agar la maltrataba, pero la que inicia es Agar. ¿Quién es Agar? La mamá de Ismael. ¿Y quién es Ismael? Todos los grupos de los países árabes. Claro, si usted habla con los árabes, es muy posible que ellos le van a decir que la historia es al revés, que ellos vienen de que Ismael era el hijo por el que vino la promesa, no Isaac. Ahora vamos al 9, al verso 9, dice, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. O sea, el ángel le habla a Agar
Bueno, además Agar se fue, ¿verdad? Dejó todo botado y se fue. Y un ángel va por allá en el desierto, la para y la devuelve. Y le dice, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Y aquí le da la promesa también a Agar de que, ¿verdad? Su descendencia va a ser grande. Pero es Sara, aquí le habla, aquí ya es un verso en el cual está hablando Dios con Abraham sobre la descendencia y el pacto y por dónde se va a manejar. Pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo. O sea, le dice, sí, ya tuviste a Ismael, pero no es a través de Ismael. Es Sara, tu esposa, la que va a tener un hijo. Todavía no lo ha tenido. Ya Ismael está ahí por nacer o ya nació y Dios está aquí hablando con Abraham. Al que llamarás Isaac, yo estableceré mi pacto con él. El pacto que hice contigo, Abraham, lo continúo con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. O sea, Abraham seguro está orando. Él será el padre de 12 gobernantes. Haré de él una nación muy grande. Ya te he escuchado, yo voy a contestar tu oración. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac. O sea, no me vas a torcer el brazo, ¿verdad? El hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. A todo esto estamos hablando de que ya pasaron que 12 años. Ya para acá Abraham, Dios le dio la promesa cuando tenía 75 años y la promesa se viene a cumplir a los 93. O sea, Sara está mucho más mayor todavía. Pero Dios quiere que no queden dudas de que es un pueblo que lo está formando, que es su pueblo y que lo está formando con un propósito misionero. Israel es la única nación en la tierra a quien Dios le asignó el territorio geográfico. O sea, Dios mismo le dijo, aquí es donde vas a vivir, esta es tu tierra. Y lo hizo hace más de 4.000 años. Y esto lo digo y lo menciono con énfasis porque muchas personas hoy con este conflicto creen que la tierra de Israel ahorita, que Israel está ocupando una tierra que no es de él. Y yo les voy a demostrar bíblicamente, y usted puede buscar información arqueológica, de que Israel recibió esta promesa hace 4.000 años atrás y vivió en Israel hace más de 2.000 años. Es la única nación que tiene un título de propiedad firmado por Dios. Un territorio más o menos de 300.000 millas cuadradas fue lo que Dios le designó. Génesis 15, 18, 21 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto, o sea, el río Nilo, que hoy se llama Nilo, hasta el gran río, que hoy es el Éufrates. Y ahí ya tenía nombre, como pueden ver, y sigue siendo el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Todos esos grupos étnicos vivían ahí. Pero Dios le da esa tierra a Israel. Y como les decía anteriormente, en ese tiempo, bueno, el más fuerte era el que se quedaba con la tierra, así era como funcionaba. Y no habían escrituras ni títulos de propiedad. Este mapa nos ilustra cuál era el terreno que Dios le asignó. Si pueden ver, aquí está el río Nilo. Aquí está el río Nilo. De hecho, esto lo podríamos jalar un poquito para acá. Está el río Nilo. Y aquí está el Éufrates. Y toda esta parte hacia adentro, parte de Siria. Siria sería parte de lo que Dios le dio. Lo que hoy es Siria, Dios se lo dio a Israel. Parte de Irak también. Jordania,
y parte de Arabia Saudita. Fue parte de lo que Dios le asignó. Todo este terreno que ven acá fue el terreno que conquistó David de esos pueblos que estaba yo mencionando. David no llegó a conquistar todo el terreno que Dios prometió. O sea, David partió y todavía no lo había conquistado todo. O sea, Israel nunca ha vivido en todo el espacio que Dios le dio. Ahora, como les decía anteriormente, Israel se dividió en dos reinos, ¿verdad? Después del rey Salomón, con sus hijos. Se dividió en dos reinos, el reino de Israel al norte, que también lo van a ver en la Biblia muchas veces como el reino del norte, y el reino de Judá o el reino del sur. El reino del norte es la capital Samaria, que en otro tiempo se llamaba más como Shechem, y la capital de Judá, Jerusalén, que está aquí. Entonces, así era como estaban los reinos en aquella época. Pueden ver que los reinos en aquella época, estamos hablando en Primera de Reyes 12, usted lo puede ir a leer, y ahí usted va a ver esta distribución que tenían los reinos. Eso está en el texto bíblico. Israel vivió en esta tierra, en esta época. Estamos hablando más de 2600 años atrás, aproximadamente, o más, que Israel estaba viviendo y estaba viviendo en todo este terreno también. Hoy día, lo que vamos a verlo más adelante, pero lo que Israel tiene es esto. Es un pedacito acá, chiquito, de acá, desde el río Jordán hacia el mar Mediterráneo. Toda esta parte no la tiene. Bueno, y aquí está Gaza, ¿no? Que es una de las zonas donde está el conflicto hoy. Es importante que recuerden acá que esta tierra, este pueblo que vivía aquí en Gaza, era los filisteos, uno de los grupos que mencioné anteriormente, los filisteos. Porque de aquí se va a originar el nombre de Palestina, para que luego esto se llame Palestina. Pero esto eran los dos reinos de Israel, muchos años atrás. Ustedes recordarán que Israel fue llevado cautivo por dos imperios, allá entre el año 736 y 586 antes de Cristo. Como eran dos reinos, pues vinieron dos imperios. El imperio sirio vino a Israel, al reino de Israel, y se los llevó. Y luego el imperio babilónico vino a Judá y también se los llevó. Con la diferencia que ya lo hemos visto en el pasado, en otros estudios, que los asirios repoblaron, se llevaron a Israel con ellos, pero repoblaron la zona del reino de Israel, donde la capital era Samaria, la repoblaron con personas que ellos habían tomado cautivas de otras naciones. Por eso la mezcla en Samaria. Entonces Israel es llevado cautivo por estos dos imperios. Por eso Israel es sacado de la tierra que era de ellos, por estos imperios. Y aquí es bueno, estos imperios deportaron al pueblo de Israel en grupos, porque eran, pues, ¿verdad? Distancias muy largas, entonces se los llevaron en grupos en diferentes años y habían profetas en esa época. Habían profetas, por ejemplo, en las profecías de Ezequiel, él estaba en Babilonia cuando él recibe la profecía, por ejemplo, Ezequiel 35, 36, 37, 38. ¿Verdad? Él está en Babilonia. Jeremías también. Daniel también. Entonces, los profetas, muchos de ellos dan las profecías estando ahí. Y les recuerdo lo que compartí también en un estudio anterior, que las profecías bíblicas, algunas tienen cumplimiento doble
y unas cuantas más pocas tienen hasta cumplimiento triple. O sea, que tenían un cumplimiento en ese mismo momento, en el año 736 a.C., para el pueblo que estaba en ese momento en cautiverio, pero también algunas de esas profecías están teniendo cumplimiento en esta época. Y algunas de esas profecías podrían estar teniendo cumplimiento en los próximos días, dependiendo de cómo se desarrolla el conflicto entre Israel y los países árabes. No con Hamas, no con Hamas, pero si se abren otros frentes con países árabes, habría que ver entonces y discernir en qué tiempo estamos en el reloj de Dios. Jeremías 29, 10 al 14. Dice así: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, o sea, todavía no se han cumplido y Dios le está dando palabra a Jeremías. Jeremías está en Babilonia y en este momento dice que Dios le habla. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, Israel estuvo en cautiverio babilónico 70 años. Yo los visitaré a los 70 años exactos, dice Dios, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. O sea, los hará volver a Israel, a su tierra. O sea, vean a Dios de nuevo diciéndole a Israel cuál es su tierra, cuál es su homeland, cuál es su hogar, cuál es su tierra, su patria. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar. Qué belleza. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Entonces, Dios le está dando una profecía a través de Jeremías para el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que hacer Jeremías como profeta? Tomar esa palabra y comunicarla al pueblo. Ese es el trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento. Eran la voz de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo. La gente no podía escuchar a Dios directamente, a menos que Dios usara uno de los medios establecidos por él, en este caso los profetas. Esta es una profecía de doble cumplimiento, donde lo dice, y los haré volver del cautiverio, los reuniré de todas las naciones. Vean que dice la palabra naciones. Los reuniré de todas las familias, de todas las naciones de donde vengan. La palabra ahí en el hebreo significa ese concepto de nación, que los hará volver, que es donde está hoy el pueblo de Israel, que está disperso por todo el mundo, por los diferentes sufrimientos, por las diferentes persecuciones, por las diferentes situaciones y porque no tuvieron tierra por muchos años, porque se las quitaron. Entonces, Dios dice que les hará volver y que los hará volver y que al lugar de ellos. Sí. Interesante, ¿verdad? Israel ha tratado de juntar a sus polluelos. Esto es un corte aquí, un algo que voy a meter, pero ha tratado de juntar a sus polluelos por años, de que Israel se reúna de nuevo y vuelva al Estado de Israel, porque Israel está por todas partes del mundo, hay israelitas en todas partes del mundo. Israel ha hecho un gran esfuerzo y ahorita con esta crisis, con este conflicto, jamás ha hecho que Israel, lo que no ha podido el gobierno de Israel hacer en años, lo ha podido hacer jamás en unos días, en 6 días. El pueblo de Israel está súper unido.
súper unido y han viajado a Israel miles de todo el mundo para apoyar al ejército. ¿Por qué Dios permitió que estos dos imperios se llevaran cautivos a los dos reinos de Israel? Porque ustedes pudieron leer en el texto que decía, donde yo los deporté. O sea, no fue que se los llevaron y Dios estaba descuidado, estaba por ahí haciendo otra cosa y no se dio cuenta. ¿Por qué? Veamos qué nos dice el texto en Jeremías. Jeremías nos da la respuesta. Hay mucho texto más que podríamos usar, pero por un tema de tiempo, pues nos quedamos con un solo texto. Jeremías 25, 3 al 6 dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón y rey de Judá, hasta el día de hoy, durante 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones. 23 años. Pero ustedes no me han hecho caso. Está diciéndole Jeremías al pueblo. Por 23 años Dios me ha dicho cosas que les diga, yo se las he hecho, ustedes no me han escuchado. El verso 4, además, una y otra vez el Señor me ha enviado a sus siervos, el Señor ha enviado a sus siervos los profetas, o sea, no solamente a mí, dice Jeremías, ha mandado otros profetas, pero ustedes no los han escuchado, ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal camino y malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor ha dado a ustedes y a sus antepasados. De nuevo el mensaje de la tierra. ¿Cuál es la exhortación? Dejen sus malos caminos. Entonces, ¿por qué Dios mandó el cautiverio? ¿Por qué Israel ha pasado por donde ha pasado? Porque ha sido desobediente a lo que Dios le ha dicho que haga. Y le mandó profetas muchos años y no los escuchó. De hecho, muchas veces en el Antiguo Testamento apedrearon y mataron a los profetas, porque el mensaje que Dios les mandaba no les gustaba. Entonces mataban al profeta. No vayan tras otros dioses. Aquí les hace una exhortación. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me ofendan con la obra de sus manos. No les haré ningún mal. Y no les haré ningún mal. O sea, no se pongan a adorar a los dioses. Claro, porque el pueblo de Israel iba conquistando tierras y esas tierras que conquistaba o ese lugar donde llegaba, en lugar de que ese pueblo adquiriera el conocimiento del Dios de Israel, ellos se metían con los dioses paganos de ese pueblo. Fue parte de lo que sucedió. Y una de las cosas que Dios más aborrece es que adoremos otros dioses. Claro, los pueblos paganos de la época lo que adoraban eran cosas, eran idólatras, entonces eran cosas, eran estatuas, eran animales, eran cosas, era el sol, era la luna, eran los astros, eran objetos. Por eso ustedes en Romanos 1 pueden leer que Dios vuelve a decir a través de Pablo que han adorado las criaturas en lugar del creador de las criaturas. Y a esto se está refiriendo. ¿Quién es Hamás? Cambiamos un poquito el tono de este tiempo, ¿verdad? Que, como les dije anteriormente, es informativo. Y ahora nos preguntamos, ¿quién es Hamás? Bueno, Hamás es este grupo. Tomé esta foto intencionalmente con este niño ahí en el centro, como lo pueden ver, porque me parece que identifica muy bien a este grupo terrorista. Es un grupo terrorista formado por sunitas musulmanes. Hay chiitas y hay sunitas dentro de los musulmanes. Los sunitas son los más conservadores, más apegados a las tradiciones. Significa, jamás, ¿qué significa? Significa movimiento de resistencia musulmana. ¿Cuándo fue fundado? En 1987. ¿En dónde? En Gaza. En 1988, ellos escribieron un pacto o una alianza o una declaración que dice que el día del juicio
O sea, el día del juicio es algo espiritual, es el día final de los tiempos, se refiere al final de los tiempos, que el día del juicio vendrá cuando los musulmanes peleen y maten a los judíos, que hayan matado a los judíos. O sea, eso es parte de lo que tiene que suceder para que ellos tengan el cumplimiento para los tiempos finales. ¿De dónde reciben ellos su financiamiento? Porque Gaza es una franja de tierra muy pequeña y es muy pobre. Entonces, ¿de dónde reciben? Ellos lo reciben principalmente de Irán, pero también de Qatar y de otras organizaciones mundiales de bien social que ayudan a la franja de Gaza, pero el dinero se canaliza para el ejército y para las armas en lugar de para la educación o para el desarrollo del pueblo. Y los entrenan mercenarios, entre esos mercenarios rusos, que ustedes posiblemente los han visto en la televisión porque son los que han estado peleando en la guerra de Ucrania. No soldados, sino mercenarios. ¿Cuál es la diferencia entre un soldado y un mercenario? Bueno, un soldado va a la guerra por un país, por una nación. Es una persona disciplinada que se somete a las reglas de su gobierno, a sus autoridades, y tienen que respetar los códigos de ética establecidos para las guerras, porque hasta las guerras tienen códigos de ética. Bueno, un mercenario no. Los mercenarios tienen todo el mismo entrenamiento de un soldado, pero van por cuenta propia. No tienen jefe, no van por una causa de un gobierno, no tienen ningún código de ética y van a donde ellos puedan ofrecer sus servicios. Lo hacen completa y absolutamente por dinero. ¿Y qué sería un terrorista? Un terrorista se parece mucho más a un mercenario. Pero en este caso jamás pues recibe, como les decía, ¿verdad? Su financiamiento de diferentes países árabes. Hacen grandes inversiones económicas hoy día. Todo este dinero que entra, hacen muchas inversiones en las universidades, a cambio de que les permitan ir adoctrinando a través de charlas que van a dar personajes importantes a los estudiantes y en las comunidades. Yo he recibido algunas de las charlas, entonces puedo dar testimonio que sí hay charlas donde se enseña a ver todo este conflicto desde una mirada palestina. Y yo sí recuerdo que cuando estuve, una única vez que estuve, hace ya, no sé, unos 15, 20 años, mis amigas que estaban quedaron totalmente, compraron todo lo que escucharon. Ellas no tenían criterio, al igual que yo en aquella época, para poder discernir qué era correcto y qué no era correcto, porque ni siquiera conocían la Biblia y tampoco conocían la historia desde la perspectiva de Israel, solamente la que estaban escuchando ese día. Pues esa es la que abrazaron. Y yo creo que por ahí viene el tema con muchos jóvenes que no han escuchado otra perspectiva. Entonces, estos adoctrinamientos, claro, reciben muchísimo dinero, dan muchas becas, entonces ellos hacen pues encuentros o conferencias con este tipo de temáticas que son las que provocan lo que hoy estamos viendo en muchas universidades en los Estados Unidos, por ejemplo, que hay mucho estudiante que está a favor de el grupo Hamas, aunque sea un grupo terrorista que acaba de hacer las atrocidades que ha hecho. No es que están defendiendo a los palestinos nada más, sino que están a favor de lo que el grupo Hamas ha hecho. Porque si estuvieran a favor de que los palestinos no sufran, es muy entendible, claro, todos estamos a favor de eso, ¿no? No queremos que gente inocente esté sufriendo. Su misión es matar a los judíos y todos los que se opongan, incluyendo sus propios palestinos. Si para un grupo terrorista como este, la misión de ellos es matar infieles, ellos nos llaman infieles, a los judíos y a los cristianos. Entonces, matar infieles, porque en el asesinato que ellos hacen de cualquier infiel, ya sea cristiano, ya sea judío, en el asesinato para ellos cristianos no son los cristianos que porque son católicos o porque son protestantes. Para ellos cristianos es todo Occidente. Para ellos cristianos es casi todos los que no sean
musulmanes o hinduistas o budistas. Ujú. Entonces, ellos van a matar todo lo que se oponga a su misión, incluyendo su propia gente, como ustedes pueden ver. Los túneles subterráneos que tienen no los están usando para que su gente se meta ahí y se proteja. Los están usando para armamento, los están usando para ellos, los están usando para tener a las víctimas de los secuestros. Pero no lo están usando para proteger al pueblo, para tenerle comida al pueblo, preparados para este momento, ¿no? Bueno, y los tienen además los túneles debajo de los hospitales y debajo de los lugares donde hay más población, porque para ellos no es importante cuidar a su gente, aunque hacen creer que esto lo están haciendo por su gente, pero yo creo que el móvil es mucho más el odio que llevan, el enojo, el odio, el resentimiento que llevan en el alma. No permiten que los palestinos salgan del territorio de guerra para que se protejan. En este momento, este, Israel paró el cese de guerra, les dio un chance prolongado para que abrieran la frontera que da con Egipto y pudieran salir. Bueno, pues Egipto estuvo dispuesto, ahí medio flexible, pero jamás no les permitió que salieran. Y tampoco ha permitido que salgan de las ciudades, donde saben que Israel va a atacar. Bueno, también porque les interesa que Israel quede mal, o sea, que Israel al mandar la artillería y las explosiones, etcétera, van a matar civiles. Y eso es importante para Hamas, porque entonces la prensa mundial va a estar hablando en contra de Israel y eso mueve las masas y hace presión sobre Israel. Entonces Israel, pues lo imagino que jamás lo que espera es que se vaya para su casa y acepte que ellos puedan entrar las veces que necesiten o quieran a matar bebés, a matar señoras, a hacer las cosas que hicieron. En este momento, entre las cosas que hicieron fue violar, por ejemplo, a muchachas, violaron jovencitas delante de sus papás, abrieron mujeres embarazadas, les abrieron el vientre, sacaron a los niños, a los bebés, y los quemaron vivos delante de las madres. Quemaron 32 niños en una casa, los quemaron vivos. Mataron a los padres de unos bebés en una casa, entraron y mataron a los papás, al papá y la mamá, como todo esto lo hicieron en la madrugada, ¿verdad? Al amanecer, sábado, pues seguramente todo el mundo estaba apenas despertándose. Mataron a los padres y dejaron a los bebés ahí con los cuerpos, hasta que 14 horas después alguien llegó a esa casa o pudo llegar a esa casa y encontró los bebés. Quemaron jóvenes vivos, decapitaron niños y jugaron con sus cabezas y pusieron los videos. Todo esto se sabe, todo esto que estoy leyendo se sabe porque he visto los videos y han sido sacados en algunos noticieros y otros los puso el presidente en, en, en X, lo que antes era Twitter, el presidente de señoras mayores que se las llevaron y otras que las mataron. Dispararon a una bebé de 4 meses, no sé si a más, pero sé que a una le dispararon en la cabecita, a una bebita de 4 meses. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver aquí que son personas que tienen una empatía totalmente lavada, que no tienen contacto con el dolor humano. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de matar, ¿verdad? No se tiene que matar de esta manera. Para que alguien mate de esta manera es porque hay un móvil, hay un deseo y hay una pérdida de contacto con el dolor humano. Eh, son personas que posiblemente han sido adoctrinadas desde niños. En las escuelas, por ejemplo, ellos les dan los peluches a los niños y les enseñan a cortarles la cabeza desde que son niños. Por eso puse precisamente ese, esta foto con un niño ahí. O sea, para ellos que los niños estén presenciando lo que sea que ellos están haciendo, los niños vean este armamento y ese movimiento es parte de lo que ellos consideran que debe ser.
Son el gobierno actual de Gaza. Es un gobierno dictatorial desde que fueron electos, si es que fueron electos, quedaron 2006 creo por ahí, ya no ha habido más elecciones. Entraron en conflicto también con el West Bank, entonces también entre el West Bank, que es otra parte del Estado árabe, también se tuvieron sus diferencias y se separaron. eh, Mantienen tensión contra Israel todo el tiempo. Esto que estamos viendo nosotros hoy es una explosión más, pero en realidad estos bombardeos y estos strikes y todo esto es cada ciertos 2, 3 meses, cada 6 meses. Es parte de lo que mantienen. Ellos le llaman también intifadas, que son intifadas, que en árabe significa como mover, como shake, como zarandear, como provocar resistencia. Israel les provee electricidad desde mucho tiempo porque no la tienen. Entonces les provee electricidad, les provee el agua también y trabaja por lo menos a 20.000 que pasan y atraviesan la frontera diariamente para trabajar en empresas de Israel. Y, y también les ofrece ayuda humanitaria, o por lo menos es lo que ha hecho por muchos años, no sabemos si va a seguir haciéndolo. El 7 de octubre, estos terroristas entraron y como ustedes saben, entraron y asesinaron a más de 1.200 personas. Dentro de estas 1.200, 290 jóvenes que estaban en un concierto y que estaban esperando el amanecer en el concierto, tipo 6 de la mañana, y en un desierto no tenían dónde esconderse. Los mataron así al cuerpo de formas muy horribles a 290 jóvenes, dentro de ellos algunos árabes, porque no todos los árabes, eh, ¿verdad?, están de acuerdo con esto y muchos árabes son amigos de israelitas y de jóvenes en Israel y muchos viven en Israel. Esta es una de las escenas que decidí ponerla para que usted la pueda observar. Aquí es donde estaba uno de los bebés, que ya el cuerpito lo quitaron y solamente hicieron la foto, pero también vi la foto cuando estaba el cuerpo con el bebé ahí. Un bebito en pijamita y le dispararon. Esta es una señora que ellos llegaron a su casa y su esposo logró que se fueran a meter al shelter que tienen, a esos, ¿verdad? Son como sótanos, que son sótanos que están hechos para protegerse de las bombas, pero no estaban hechos con picaportes, no habían pensado en una invasión. Entonces, no tenían cómo cerrar la puerta, los Shelford. Entonces, el esposo sostuvo todo lo que pudo eh, el shelter, pero claro, los hombres estos más fuertes, un señor mayor como ella, no pudo y, y le dispararon, lo mataron y a ella se la llevaron. Y a ella se la llevaron. Imagínense a esta señora, esa es la nieta que está hablando ahí en CNN. Imagínense a esta señora ahí sentada en una motocicleta, la andan exhibiendo por todo Gaza como un trofeo. Y ella acaba de ver cómo le mataban a sus hijos, a su esposo, a otros miembros de la familia y a su esposo. Y ella es una señora mayor. Y ahora ella va en la motocicleta con un terrorista atrás, otro adelante, le van tomando fotos, acaba de ver morir a su esposo y además tiene que agarrarlo por la cintura. Al hombre que acaba de matar a su marido, ella tiene que casi que medio abrazarlo para sostenerse y no caerse en la moto. Qué cosa tan humillante. Hay una guerra espiritual dentro de todo este conflicto de Israel y Hamas. No solamente es la parte de la tierra o la parte natural, hay una guerra espiritual. Y esta no es la primera vez, ¿verdad? Que
quieren eliminar a los judíos. O sea, esta guerra espiritual la tiene Satanás contra los judíos desde hace años. En el Éxodo, desde el Éxodo mismo, cuando la tierra pasa una gran hambre y entonces el pueblo, los hijos de Jacob, se van a Egipto, donde está José administrando, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia de José? Y se quedan ahí en Egipto y después de que muere ese faraón, los pone de esclavos. Perdón, perdón. Y después de que muere ese faraón, pues los ponen de esclavos. Y duran 400 años de esclavos en Egipto. Y miren lo que dice el texto. En Éxodo 1:20, de este modo, los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Además, Dios trató muy bien a las parteras. Y por haberse mostrado temerosas de Dios, las parteras eran egipcias, les concedió tener muchos hijos, que era algo muy bueno para una mujer en aquella época. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo el pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. ¿Mm? O sea, ya este genocidio eh, se había visto desde el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Y recordemos Mateo 2:13, cuando Herodes manda a matar a los niños. Cuando ya se habían ido, ¿quiénes? Los reyes magos que vinieron a visitar a Jesús, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ya quería exterminar al Mesías, igual que en el Éxodo quería exterminar a Moisés. Entonces manda a matar a todos los niños. Aquí quieren exterminar al Mesías y van a mandar a matar a todos los niños. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó, porque se habían burlado porque no le dijeron dónde estaba el niño, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado por los sabios que había nacido el Mesías. Aquí de nuevo mataron muchos niños. Pero la cosa no se queda ahí. Hitler, gobernante político, mandó a matar a millones de millones de millones de judíos, solo porque eran judíos. Decía que había que matarlos para purificar la raza y que no estuviera mezclada con los judíos. Díganme en que no puede haber algo más satánico que eso. Y mandó a matar un montón. Y la forma en cómo los mató era horrible, ¿verdad? O sea, enterró judíos vivos, los metió en las cámaras, los dejaba con hambre. Ustedes han visto las películas, es una cosa de terror. Eso es un tipo de muerte tan evil, tan diabólica, ¿no? Entonces, sí, estas son algunas fotos de los lugares donde los metieron. Miren esos cuerpos con hambre. O sea que el pueblo de Israel ha sufrido mucho y mucha persecución, y el enemigo ha tratado de exterminarlos desde hace años, porque hay una lucha espiritual. Y esto viene del mismo infierno, porque Juan 10:10 dice que el ladrón, o sea, Satanás, no viene más que a robar, a matar y a destruir. ¿Cómo sabemos? Porque esto es lo que hacen estos grupos terroristas. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. O sea, vienen a satisfacer, a servirle al diablo. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Y cuando vemos en todas estas estrategias, por ejemplo, hoy salió en las noticias que uno de los grupos islámicos dentro de Gaza mandó un strike y el strike cayó en un hospital y mató 500 personas. Pero entonces jamás está diciendo que no, que el strike vino de Israel, del ejército de Israel.
Y son todas estas formas de mentira que son más como engaño, mitad verdad, mitad mentira, que son mucho más sofisticadas. Bueno, todo eso es parte de la naturaleza satánica. Apocalipsis 12, 3 al 5 dice, y apareció en el cielo otra señal. Esto es profético total de Apocalipsis, una de las profecías. Un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas, 7 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo, tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. El dragón en Apocalipsis representa a Satanás, la mujer representa a Israel y el hijo es Jesucristo, el evangelio, la verdad, la vida. Entonces, aquí vemos que el enemigo, aún en Apocalipsis, él tratará, él tratará y está profetizado en una de las profecías más importantes del libro de Apocalipsis, que no vamos a entrar porque este es un estudio que nos lleva muchísimo tiempo, pero sí quería que vieran el texto y darles una idea de qué se trata. Hay una guerra espiritual dentro de todo este conflicto y es importante que lo tengamos presente. Pero conversemos sobre la parte natural de este conflicto. Hamás argumenta que Israel está ocupando su tierra y ellos pelean para recuperarla. Ese es el argumento de ellos. Y ha sido el argumento por muchos años. Ustedes ya vimos todo lo que dice el texto bíblico, pero si lo que el texto bíblico no es suficiente evidencia para ti, puedes buscar en la arqueología de que Israel estuvo en esa tierra muchos años antes, muchos años antes. No es de ahora que hubo el pacto británico. No, para nada. Esto existe de muchos años antes y Israel vivió ahí muchos años antes. La parte histórica de este conflicto sobre esta tierra. Los israelitas son el grupo originario de esa tierra, como hoy diríamos de los indios en nuestro continente, los grupos originarios, porque son los que estaban ahí antes de que llegaran los que vinieron a colonizar el continente latinoamericano o cuando vinieron a colonizar los Estados Unidos. O sea, Israel estuvo ahí mucho tiempo antes. Vivían ahí 2100 años antes de que se llamara Palestina. Vivían 2600 años antes de que el Islam existiera. El Islam no existía cuando ya Israel vivía ahí. Hace 2000 años Jesús nació y nació en Israel. Y hay pruebas arqueológicas de que esto es así. No solamente lo que dice la Biblia. El Islam nace en el año 600, en el siglo VII. Nace el Islam. Y nace precisamente porque un ángel le recita unos textos al profeta y entonces el profeta Mahoma, profeta que yo no sé por qué, ¿verdad? Se le llama profeta, pero en realidad nunca profetizó. Pero bueno, que le llaman profeta Mahoma y es una mezcla. Si vemos el Corán se menciona a María, por ejemplo. O sea, es una mezcla de cristianismo, etcétera. Pero bueno, es toda una historia ahí sobre la fundación del Islam. En el año 586 antes de Cristo al año 1948, o sea, desde el cautiverio babilónico que conversamos anteriormente, hasta 1948, que las Naciones Unidas le designaron esta tierra a Israel,
todo ese periodo de tiempo, desde 1586 a 1948, Israel no tuvo tierra. Vivía por todo el mundo, bajo varios imperios, oprimido por varios imperios, metido en otras tierras, en otros lugares, en otros países, huyendo, ya fuera oprimido por los imperios o ya fuera perseguido por Hitler, huyendo para sobrevivir. Aproximadamente por 2400 años estuvieron prisioneros, que es el tiempo más o menos que hay ahí entre el 586 y el 1900. Estuvieron prisioneros, estuvieron cautivos, fueron asesinados, estuvieron huyendo, estuvieron dispersos por todas las naciones. Y a eso es a lo que se refiere la profecía, cuando dice que están dispersos por todas las naciones. Los que se quedaron a vivir en la tierra de Israel en esa época, que no se llamaba Palestina todavía, estuvieron oprimidos por varios imperios. Miren, ellos estuvieron ahí en esa tierra de Israel, que luego se llamó Palestina, estuvo el imperio babilónico, que ya ustedes saben, estuvieron los persas, que ya les conté esa parte, estuvo el imperio griego, estuvo el imperio romano, que era el imperio que estaba cuando nació Jesús, que fueron los que junto con los judíos crucificaron a Jesucristo, estuvo el imperio bizantino, estuvo el imperio árabe, vinieron las cruzadas católicas para allá para el siglo X, XII. Estuvieron los mamelucos, otro imperio. Estuvieron los turcos otomanos. Estuvieron los británicos. Todos esta gente ha estado dominando esas tierras. Entonces, los pocos que se quedaron estuvieron dominados por estos grupos durante todos estos años, hasta 1948. ¿Cuándo y por qué se le cambió a esta tierra el nombre de Israel a Palestina? En el año 135 se le cambió. Hubo una revuelta de israelitas contra el Imperio Romano. Estaba el emperador Adrián y él los dispersó y le llamó a esta tierra Palestina en el año 135 a.C. Y era un hombre que tenía relación con el pueblo que les dije antes que recordaran, filisteo. O sea, le puso Palestina por los filisteos, porque Israel y los filisteos estaban de pleito. Era un grupo que vivía en guerra con los israelitas. Entonces, Adrián, para molestar a los judíos, le llamó a la tierra Palestina, para humillarlos. Y a los árabes que vivían en esa región se les empezó a llamar palestinos. Dios en Génesis 15 le dio esta tierra a Israel hace 4000 años atrás. Y le dijo que era del río Nilo, sí, al río Éufrates que está en Siria. Ellos, como les decía anteriormente, nunca han ocupado esa tierra. Todo esto que vemos acá fue lo que Dios le había dado. Pero en 1517, el Imperio Turco Otomano ocupaba la región de Palestina. Toda la región, porque un imperio llegó y era el Imperio Turco Otomano. ¿De cuándo a cuándo estuvo? Estuvo como 400 años. Del año 1517 al año 1917. Estuvieron gobernando esa tierra. En el año 1917 surge lo que se llama el mandato británico. ¿Qué es el mandato británico? Que en la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña venció al Imperio Turco Otomano y entró a dominar esta tierra, esa región, que eran Palestina, Israel y Jordania. Así eran los tres lugares en esa época. Y entonces el mandato británico ya se llamaba, usted dirá que es un mandato. Bueno, usted puede ver aquí arriba que estaba el mandato francés, había otro mandato por acá, habían varios mandatos. Ya no se llamaban imperios, sino era una forma política de llamarle cuando después de la guerra quienes tomaron ciertos terrenos. Como pueden ver, nadie tocaba la puerta y decía, me permite un pedacito de su tierra o hacemos una alianza. No, pues había guerra. Gran Bretaña venció al Imperio Otomano
entonces tomó las tierras del Imperio Otomano. Así era como funcionaba. Y en el año 1917 a 1948 se dio el mandato británico, o sea, esa tierra pasó a propiedad de Gran Bretaña. Israel o Palestina, que era como se llamaba, pasó a propiedad de Gran Bretaña. En ese mismo año, en el 1917, cuando Gran Bretaña la tomó, el mandato británico, ellos, entendiendo que esa tierra originalmente había sido de Israel, hizo una declaración llamada Balfour, asignándole el terreno a Israel. ¿Qué le asignó a Israel? Le asignó todo esto más esto. Le asignó a Israel toda esta parte. Esto es lo que se llama el mandato británico. Y este es el río Jordán. Esto sería lo que es hoy Israel. Y esto es lo que es Jordania, Arabia, ¿verdad? Todo eso. El mandato británico. Entonces, era de Gran Bretaña, pero le asignó el terreno a Israel para que estuvieran ahí. Entonces, vean qué interesante. La tierra asignada por Dios es esta. La tierra dada por que el rey David conquistó es la moradita. Y la tierra asignada en el mandato británico es esta. Era menos de lo que Dios quería y menos de lo que David había conquistado. Y aún así el pueblo de Israel no solo dijo, no vamos a aceptar. No, lo aceptaron. Se quedaron con lo que les dieron. En 1922, Arabia no estuvo de acuerdo con eso, que se le diera eso a Israel. Y no estuvo de acuerdo y fue y apeló. Las colonias británicas venían cansadas de la guerra, desgastados de la Primera Guerra Mundial, y le dijeron a Arabia, le dieron a Arabia todo lo que está a la derecha del río Jordán, todo lo naranjado, que es lo que se llama hoy Transjordania, que es hoy Jordania. Se lo dieron a Arabia y se fundó Jordania, que es de un familiar de los que en aquel tiempo eran la familia de Hussein que estaban en Arabia. Y en 1947, 1947 se dio algo que se llamó la partición palestina. ¿Qué es eso? Bueno, que las Naciones Unidas decidieron dividir el mandato británico, o sea, lo que era de Gran Bretaña, en dos estados, uno árabe y el otro judío. Y ahí es donde se origina Gaza y el West Bank. Entonces, del terreno que tenía Israel, se dividió y se le dio una parte a los árabes, que es lo que se llama el Estado árabe. A Israel le dieron el 55% del terreno. 5 más por la inmigración que estaban teniendo por el movimiento sionista que ya había comenzado. ¿Qué es el movimiento sionista? Que todos los judíos de todas partes del mundo estaban volviendo a Israel, a la tierra de Israel. Entonces esperaban mucha más gente y siguen esperando mucha más gente. Y otras partes porque era terreno totalmente desértico. Entonces, por eso les dieron un 5% más. La parte de Jerusalén quedó como administración internacional. A los palestinos les dieron el 45%. Entonces, esto fue el terreno que Dios les designó, la parte clarita, este es el que David conquistó, esto fue el mandato británico y esto terminó siendo la partición palestina, lo que le tocó a Israel en la partición palestina, nada más que con el West Bank y la franja de Gaza para los árabes, que sería esto.
En 1947, los árabes no estuvieron de acuerdo con la partición palestina. No estuvieron de acuerdo. ¿Cuándo nace oficialmente el Estado de Israel? El 14 de mayo de 1948. La partición palestina fue en el 47. En el 48 ya ellos entonces toman la decisión de independizarse. Hubo un líder judío que le lideró esta parte. Los países árabes no estuvieron de acuerdo con que Israel fuera un Estado, aunque ya era, porque ya las Naciones Unidas lo habían decretado, pero digamos que ya ellos se proclamaran, porque como Estado pues tendrían otros privilegios y otras negociaciones que los países árabes no querían que Israel tuviera. El mismo día, el mismo día que Israel se declara en su independencia, los países árabes de alrededor, todos los países de alrededor, Siria, Yemen, Arabia, Egipto, todos los países de alrededor, todos le abrieron la guerra el mismo día, en el 48. Israel solamente tenía 19,000 hombres y 9 aviones y ganó la guerra. ¿Quiénes iniciaron esa guerra? Lo que se llaman los hermanos musulmanes, en inglés Brotherhood, que son todas las agrupaciones árabes dentro de las que están todos los grupos terroristas. Al-Qaeda, está el ISIS, que ya lo exterminaron y que ahora surge como Hamas. Han presentado varias intifadas que ellos llaman, eso que les decía que es como sacudir, es sacudir al pueblo enemigo, decirlo así. Han presentado varias, en el 87 hubo una que duró varios años y en el 2000 hubo otra que los árabes hacen a Israel. Mateo nos dice, de nuevo, pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Entonces, Israel es el reloj para conocer los tiempos finales de Dios. Y Mateo 24 nos dice esto, nos dice, por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, volverá a la hora que menos lo esperen. ¿Y por qué puse esto? Porque, bueno, este conflicto en este momento está en un cierto nivel, porque es con un grupo terrorista, y esperemos en Dios que no se metan los demás árabes. Pero en el pasado se metieron contra Israel, le abrieron frente por todo lado. O sea, todos los países de alrededor se vinieron contra Israel y aún así Israel pudo ganar la guerra cuando estaba en muy pobres condiciones. Hoy es un país muy fuerte, con los ejércitos más poderosos del mundo y con una gran tecnología, que les pegaron una muy buena sorpresa, ¿verdad? Con todo lo que tienen, pues no es para que les hubiese pasado lo que les está pasando, ¿no? Que estos terroristas entraron así en la madrugada de un sábado y no les dio tiempo de reaccionar para proteger a su gente. Eh, Nosotros tenemos que estar atentos, porque toda esta situación a nivel espiritual puede cambiar con solamente que se abran más frentes para Israel. La profecía que está en Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel 38, esa profecía dice que es la profecía del final de los tiempos, que esa profecía dice que Israel va a estar sola, que la van a abandonar. Y hasta este momento no está abandonada, está Estados Unidos apoyándola. Entonces sabemos que no estamos en el 38, no estamos en Ezequiel 38, porque Estados Unidos lo está apoyando. Pero si Estados Unidos soltara a Israel, porque se le abre un frente con todos los países árabes, por ejemplo, podríamos ver cumplimiento de la 38. Y entre la 38 y la 39 viene el Mesías por su iglesia. Estos son algunos de los textos bíblicos donde se comunican profecías para estos tiempos en los cuales los acontecimientos a Israel
son muy importantes de observar. Y nosotros, pues con esta enseñanza y otras más que vamos a ir teniendo, vamos a poder ir teniendo el conocimiento para poder discernir los tiempos y ver la higuera, como le dijo Jesús a sus discípulos en el primer siglo. Miren la higuera. Nosotros vemos a Israel para entender cuáles son los tiempos. Quería dejarles esta foto como un testimonio. Estamos ante un grupo de terroristas, personas que tienen una conciencia lavada, que tienen una empatía erosionada completamente, que no sienten cual dolor humano para que puedan hacer el tipo de crímenes que hacen, para que hoy puedan temer al pueblo de Palestina sin dejarlo salir, para que no los hubieran preparado. O sea, ¿cómo no se van a preparar? Si saben que van a ir a atacar a Israel, lo primero que tienes que hacer es tener tu casa cuidada, que tu familia tenga agua, que tenga comida, porque tú sabes que vas a ir a provocar, a despertar un gigante. Y sabes que el gigante va a venir a tu casa, pero no, no cuidaron a su gente, no tienen abastecimiento. O sea, no les importó, eso no era importante, para ellos lo importante era ir a matar. Pero cómo no van a pensar que están despertando un gigante y que ese gigante va a venir, que es Israel, y que entonces ellos no tienen ni agua, ni comida, ni nada para su gente, que la tienen ahí? Qué horrible, ¿no? Qué horrible, qué gobierno, qué manera de gobernar una nación. Y les traigo esta foto porque quiero que cuando tengan tiempo busquen el testimonio de Mossab Hassan Youssef. Él es el hijo del fundador de Hamas. Y su testimonio sí está larguito, pero está tan enriquecedor. Este muchacho empezó en las filas de Hamas a la edad de 16 años. Estuvo en cárceles. Eh, Cuando tenía planeado todo para ir a asesinar israelitas, lo agarraron, lo apresaron. En el proceso se convirtió en espía israelita para el pueblo Hamas, para el grupo terrorista Hamas. Él trabajó todo para entregar a su padre, entregó a su padre. No sé ahorita dónde está el papá, pero estuvo varios años en la cárcel. Eh, Él es creyente. Todo esto lo hizo porque tuvo un encuentro con Jesús y entendió y comprendió. Y el Evangelio y al conocer a Cristo le abrió los ojos para poder entender que ese odio que él sentía desde niño, que le habían inculcado desde niño contra los israelitas, dice que entre ellos donde él creció a los israelitas les llaman eh, puercos y monos despectivamente. Dice que lo enseñan a odiar a los israelitas y a los cristianos. Eh, y él tuvo un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús él conoce la verdad, conoce el poder de Dios transformador y se convierte entonces en una persona que sirve para parar la violencia y ese adoctrinamiento del cual él fue víctima desde niño. En ese proceso pierde a su mamá porque su mamá, lógicamente, él no puede ya tener relación con su mamá. Su papá lo desconoce como hijo y pues ya él queda sin familia, como le sucede a la mayoría de los árabes que tienen un encuentro con Jesús, o a muchos árabes. Pero pueden oírlo, está en inglés su testimonio, pero puede que encuentren alguna traducción en español, porque hay varias versiones, entrevistas que le han hecho, etcétera, un documental también, un testimonio muy lindo, este, de un hombre muy valiente en la fe, porque ha pagado un precio muy alto. Él cuenta que no sabe si lo van a matar los terroristas o si lo van a matar de un lado o del otro, ¿verdad? Es muy interesante. Y quería dejarles esto porque también quería animarlos en la fe a que podamos orar por estas personas. Y este muchacho, que es hijo del fundador o de uno de los fundadores de Hamas, eh, es creyente. Cualquiera de ellos puede llegar a Cristo para que oremos y tengamos fe y creamos en el poder transformador de Dios sobre estos muchachos. La mayoría son muchachos
muchachos. Jamás está conformado por muchachos en su gran mayoría. Y que oremos por conversión de estas personas de Hamás, que oremos por conversión de los israelitas, porque los israelitas son el pueblo de Dios, pero eso no quiere decir que son salvos. Hay promesa de Dios para ellos, pero ellos tienen que tener un momento de una, un momento personal con Dios en que reconocen que Jesucristo es el Mesías. Ellos están esperando al Mesías. Ellos no creen que el Mesías ya vino, y mucho menos que a Jesús. Por los secuestrados, por esos niños, por esas señoras, por esos bebés, tienen varios bebés. No sé si usted ha visto las noticias o el video que pusieron ellos mismos, los de Hamas, pero salieron algunos líderes de Hamas con los bebés con los bebés secuestrados en brazos para perturbar y dañar a los padres. Entonces oremos por los secuestrados, por salud. Algunos están heridos, les dispararon antes de llevárselos. Algunos los sacaron de unos búnkeres donde habían tirado granadas y aún así se los llevaron. Oremos por toda esa gente inocente de Israel que ha sufrido todo este ataque tan horrible, y los que están sufriendo allá en Palestina, todos esos niños y esas personas inocentes. Y digo inocentes porque yo no sé cuántos de ahí, puede que no sean de Hamas, pero yo no sé cuántos son inocentes. Eh, por la historia y por lo que uno conoce, sabe que muchas veces los civiles están muy involucrados en esto. Los estudiantes universitarios que están a favor del terrorismo hoy en tantas universidades, que no es que están a favor de Palestina, porque eso se entendería a favor de los palestinos civiles. No, es que están en contra de Israel, uniéndose al mensaje de Dios. Hay muchos jóvenes, los he visto en varias manifestaciones, y yo sé que eso es por adoctrinamientos que han recibido, porque no han conocido las dos perspectivas, solamente una. Oremos, oremos al Señor, y con esta petición de oración los dejo para que continuemos reflexionando, y nos vemos en el próximo estudio, si Dios lo permite, y podremos avanzar con algunas otras profecías que están teniendo cumplimiento en este tiempo, o que podrían tener cumplimiento en los próximos días y semanas. Que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles a tener calma, a, a dar gracias a Dios por la cobija que tenemos, por el techo, por la comida, apreciar lo que tenemos y a orar por todos los que no lo tienen. Orar por toda esa gente en los hospitales, por todos esos palestinos que están sufriendo, y por Israel, por el ejército de Israel, que tiene que llevar a cabo una tarea tan desagradable. Debe ser muy duro ser un soldado, una persona con ética, con valores, con niños, y saber que tiene que entrar a hacer este trabajo porque jamás no le dejó ninguna otra opción. Que Dios en su misericordia dé sabiduría al liderazgo. Que Dios les bendiga, les guarde, y nos vemos en el próximo estudio.